Buenas tardes, grupo. Buenas tardes, grupo. Algunos compañeros me han estado pidiendo una clase de refuerzo del tema del informe psicológico. Entonces, en esta clase les voy a aclarar los conceptos teóricos en la aplicación del informe y también veremos un ejemplo de aplicación práctica para la entrevista. Por favor, coméntenme si me escuchan bien y para los que me pregunten por el chat, sí voy a dejar el PPT en el aula virtual y lo subiré ni bien a clave de la clase. Justamente por eso lo he hecho tan específico. Asimismo, la clase quedará grabada y será subida semanas después. Bueno, en los siguientes PPTs vamos a ver primero las partes y aspectos teóricos según la autora Cataneo del libro del informe psicológico, el cual también está en el aula virtual, y después de mencionar la estructura veremos los aspectos a nivel práctico, empezando con la actitud del psicólogo en la entrevista, las partes de esta, y después mostraré una guía estándar para realizar el informe y terminaremos respondiendo las dudas que surjan. Refiere a un documento que certifica la labor del psicólogo, donde se reflejan las competencias para analizar y elaborar datos aportados por determinadas técnicas teóricas y prácticas. Entonces, el informe busca describir estos procesos psicológicos y la dinámica interpersonal que caracteriza a una persona. Y claro, en el informe se exponen los resultados de una evaluación diagnóstica. Sin embargo, hay que tener presente que este es solo el primer paso para el acompañamiento de las sesiones. Bueno, parte del aspecto general para el psicodiagnóstico tenemos 3 integrantes al momento de la evaluación. Primero, el psicólogo, que utiliza las herramientas adecuadas para cada caso, buscando siempre que éstas sean coherentes al contexto del evaluado, respetando la edad, el sexo, la cultura, y así también, claro, reconociendo las posibilidades y límites de la prueba en sí. Como segundo punto está el sujeto, que bueno, dependiendo del motivo puede mostrarse colaborador o reacio en la sesión, pero sin embargo estas actitudes o discursos deben ser tomados en cuenta para el informe. Asimismo, claro, desde el lado del psicólogo, este debe reconocer las posibles fantasías transferenciales y limitaciones patológicas que se manifiesten en el sujeto. Por último están los instrumentos, que se dividen por razones teóricas y prácticas. Bueno, como se ve en el dibujo del costado, estos 3, tanto el psicólogo, el paciente y las pruebas o instrumentos, son parte de una estructura donde los motivos o propósitos que el paciente plantea, así como la persona que lo solicita, si se trata de los padres, abogados o profesionales de la salud, están todos englobados dependiendo de la institución, si es laboral, perical, escolar o clínica, como vemos en el siguiente PPT. Entre los instrumentos teóricos tenemos a estos que corresponden a sus ideologías, pero que al momento de entregarlas en el informe deben ser siempre transmitidas a base de los conocimientos empíricos que se recolectan en las sesiones. Y bueno, para ahondar en las razones prácticas del uso de los instrumentos, están las herramientas proyectivas o las discursivas de pregunta que el psicólogo utiliza para indagar más o contrastar con las fuentes. Incluso a través de la verbalización es posible estimar pautas de socialización, por ejemplo con la pregunta de ¿qué harías si una niñita te golpea? Cuyas respuestas son no hacer nada, lo dejo, o le respondo, ¿no? Le rompo la cara a esta niñita. Podemos realizar hipótesis como impulsividad, agresividad o incluso pasividad, dependiendo de la respuesta, claro está. Entonces se observa como un instrumento no proyectivo, como las preguntas, también pueden aportar información proyectiva o subjetiva, pero que claro, hay que resaltar, siempre es bueno utilizar un enfoque multivariado de técnicas formales e informales, entrevistas, observaciones, técnicas proyectivas, objetivas, psicométricas o subjetivas, y entre las demás que existen en el ambiente psicológico. Asimismo, algo muy importante es reconocer que la ausencia de comportamiento será esperado según el ámbito y el motivo. Por ejemplo, el evaluado puede venir por una entrevista de trabajo, entonces me contará sus capacidades y habilidades, pero por otro lado, si el evaluado viene por cuestiones más personales en el ámbito clínico, empezará contándome sus malestares o bueno, estos problemas en su vida.
Asimismo, ocurren los aspectos legales, el entrevistado es la parte que busca beneficiarse, me narra todo el daño que le generó la contraparte. Entonces, lo valorado como conducta desajustada o adaptativa varía de acuerdo al contexto donde se manifieste. Bueno, entonces los aspectos a tener en cuenta en la evaluación psicológica es primero el propósito y las bases éticas con las cuales se va a realizar la evaluación. También así reconocer el motivo manifiesto y el motivo latente, que en breve lo explicaremos con más detenimiento. Asimismo, reconocer estas capacidades de discernimiento, practicar el silencio, observar, realizar un buen report, ¿verdad? Hablar en cuestiones de confianza y crear un clima que permita el intercambio y el conocimiento mutuo, tanto evaluado hacia el analista y el evaluado, ¿verdad? Entonces, justamente porque reconocemos que el paciente cuenta la historia como puede, en el sentido de que su psique transmite lo que es menos ansiógena, lo que le produce menos estrés, y esto muchas veces es lo que revela las cuestiones más importantes y más graves en el tratamiento. Otro motivo importante a evaluar vendrían a ser los antecedentes, el historial personal y la sintomatología presente, a la cual podemos llegar a través de preguntas, sean como, ¿esto ocurrió en qué momento? ¿Cuándo fue? Cuénteme, estoy dispuesto a escucharle. Y esto justamente para tener conocimiento de cómo la persona se desenvolvía en su ciclo vital. Y así como pueden surgir situaciones que propongan conductas patológicas y que, bueno, van a servir para futuros análisis también. Otro motivo súper importante también vendría a ser prestar atención a la comunicación verbal y no verbal, cómo al inicio hasta el final de la sesión se muestra el paciente, en qué momentos cambia, en qué sentido, aspecto, si está quieto o no, ¿verdad? Qué, cómo y cuándo verbaliza y con qué ritmo, apreciar la claridad o confusión, preguntarnos si está siendo ambiguo con su discurso, asimismo el tono de voz en el cual lo dice, o qué aspecto de su vida elige hablar y cuál es callar. Bueno, esto para ya entrar a la siguiente capacidad de desenvolver el insight o permitir un espacio en el cual la persona pueda mostrarnos esta capacidad, vendría a ser a no encasillar únicamente las preguntas en cuestiones de presente, o únicamente en pasado, o únicamente en futuro, sino hacer una combinación de estas preguntas como ¿qué ocurrió antes? ¿Le ocurrió algo similar cuando era niño? ¿Qué expectativas tiene? ¿A qué le gustaría jugar ahora recordando la infancia? Dado que si el paciente se aprisiona o encaja únicamente en un tiempo, está evitando cuestionarse en el presente, y así también podemos ver si sucede en el tiempos a futuro, ¿verdad? Y esta cuestión sería justamente para medir esta capacidad de estar en el presente, de qué tanto yo reconozco mis herramientas, ¿verdad? Por las cuales manejo estos tiempos. Y bueno, asimismo, todo esto siempre se va a lograr si nosotros logramos tener cierta coherencia y, como mencioné, establecer un report amigable para el evaluado. Y sí, justamente regresando a esta cuestión de lo no verbal y lo verbal, ¿qué tanto nos sirve esto? ¿Verdad? Esto posteriormente se va a poner en el reporte que vamos a ver ya en breves PPTs, pero claro, cómo se viste, qué tipos de gesto hace, la expresión corporal influye totalmente en el discurso de la persona. Por ejemplo, que me hablen de situaciones tristes mientras están sonriendo o gesticulando demasiado, una perspectiva un poco manerada, ¿verdad? Pero sí, siguiendo con los motivos, nosotros también debemos evaluar la secuencia y los ritmos, establecer esta buena relación que les comentaba, y así, de esta manera, podemos ver qué tipo de relación también la persona trata de tener, entablar con nosotros, bien a ser de seducción, para confundirnos, para evitarnos, mantenerse a distancia o depender excesivamente, porque esto indica de qué manera específica se siente él con el mundo, cómo se relaciona él con el mundo. Nosotros los analistas, en la hipótesis, podemos decir que vendrías a tener comportamientos de peligro, de invasión, maternal,
Asimismo, también hay que ser muy críticos y objetivos cuando vemos este tipo de personalidades egodistónicas, eh, o también pacientes, o reconocer, claro, a pacientes que vienen a figurar como el chivo expiatorio de su entorno amical, familiar, pues posiblemente el paciente está en la sesión debido a que es el depositario de conflictos de otros miembros de la familia. Y bueno, solo para acotar unas cuestiones respecto a los esto sirve para ver el vínculo que tiene cada uno y asimismo el vínculo que entablan con el psicólogo, ¿verdad? Debemos estimar la capacidad de los padres en la elaboración de la situación diagnóstica actual y potencial. La presencia de ambos es imprescindible, ya que de ellos es la responsabilidad del estado mental del hijo, ¿verdad? Y claro, con lo mencionado yo creo que ya pueden entablar o tener la teoría para por fin redactar un informe psicológico, así como las pautas de, claro, éticas, de valores, y tener en cuenta estas cuestiones no verbales, el motivo manifiesto, ¿verdad? La estructura, pero sin embargo que no esboza lo que vendría a ser nosotros el análisis del motivo latente. Asimismo, también esto se logra a través de crear un ambiente de confianza que permite al paciente hablar respecto a los antecedentes y permite explayarse respecto a la problemática en sí. Y claro, para comentar un último punto respecto al horario, esto eh, expresa un orden en nuestra intervención, así que es una importancia también porque nos permite tener un control sobre lo que vamos a realizar. Y todo esto nos permite hacer las hipótesis necesarias para próximas sesiones y, y bueno, en el siguiente PPT, como veremos, el segundo punto vendría a tener en cuenta los criterios, ¿verdad? Debemos actuar bajo criterios objetivos, priorizando siempre lo que debemos informar. Como vemos en el caso y los dibujos, acá abajo en el PPT, depende del caso, sea cuestión familiar, labor, legal, entre otras, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que se debe saber cuándo callar, hablar, escuchar para permitir esta facilidad. Como vemos acá en el ejemplo, si el informe está destinado a la prórroga de un tratamiento, se centrará en la metodología que se ha empleado, entrevista, número de entrevistas, test. Pero si su finalidad es aportar información en un juicio para evaluar capacidades parentales, para tener la custodia de un hijo, va a variar, ¿verdad? Se podrán incluir desde denuncias hasta testimonios de testigos. Esto depende de a qué institución pertenezcamos en ese momento y qué tipo de personalidad estas entidades intentan evaluar o analizar para las cuestiones que ellos desean. Nosotros vamos a facilitar esta información porque tenemos los conocimientos científicos y la experiencia. Entonces, después de realizar las preguntas anteriores, teniendo en cuenta lo que nos transmite el paciente y también como psicólogos, partes de una organización, debemos optar por una herramienta que corresponda a lo que vamos a analizar y medir respecto a la personalidad. Entonces, vemos, por ejemplo, acá pruebas como la de Rorschach para medir la inteligencia y capacidades cognitivas, así como la de empatía, pero también si queremos abordar temas de madurez para medir esta capacidad, podemos usar la técnica de Bender, que se encuentra acá en el PPT. Y bueno, cualquier duda que surjan, saben que esta información la pueden encontrar en el aula virtual, está ya colgada hace más de 2 semanas. Y bueno, asimismo el libro de Castellano, donde he sacado esta información, está correctamente citada al final del PPT. Bueno, para resumir estos datos teóricos y ponerlos en práctica, los siguientes minutos sabemos que nuestro psicólogo y aclara las condiciones de la evaluación para próximos contrastes, sigue los principios éticos de la deontología psicológica, asimismo el informe psicológico debe ser confidencial y bueno, debe ser referencia para próximas sesiones. Acá he dejado también un link de una sesión, bueno, una actuación, una simulación de lo que vendría a ser la sesión, pero si gustan pueden verlo ahí para poner en práctica ya más los conceptos teóricos. Pero bueno, seguimos con el PPT entonces para aplicar. Bueno, entonces ahora tenemos procedimientos y requisitos para realizar el informe, el cual al redactar debe cumplir con los
siguientes pautas, como gramática adecuada, sencilla, veraz, breve y por supuesto objetiva. Para los que me comentan, si debo colocar, por ejemplo, en el informe, si tiene la cabeza muy chiquita y el tronco muy grande, por ende concluimos tal, yo les recomiendo que esa información no la coloquen y no debe ir cualquiera en el diagnóstico final, puesto que no corresponde a lo que se espera recibir y bueno, no es una información comprensible y ni coherente posiblemente para la persona receptora del diagnóstico, así que esa información, si bien nos sirve para nosotros, para el análisis no debe ser escrita, porque debemos cuidar la gramática adecuada, sencilla y objetiva que debe haber en el informe. Entonces debemos evitar sobre todo tecnicismos, porque es una información sencilla la que debemos mostrar. Ahora que tenemos estas cuestiones claras, les voy a enseñar lo que vendría a ser la estructura del informe. Como verán, consiste en rellenar una serie de datos como edad, ocupación, pero claro, justamente para hacer reconocimiento, antes de comenzar con la prueba, se debe otorgar siempre el consentimiento informado. En este caso, esta sería la versión de la UAR, pero claro, depende de qué institución. Entonces, en el informe psicológico tenemos como primera pauta lo de los datos de afiliación, que vendrían a ser cuestiones para rellenar, ¿verdad? Nombre, sexo, edad, lugar, fecha de nacimiento, grado de instrucción, ocupación. Aquí tiene un ejemplo, es universitario, ocupación independiente, estado civil soltera, con quienes vive actualmente, ahí relata, ¿no? Papá, tantos años, mamá, tantos años, hermano menor, y así con todos los miembros de la familia. Seguido, tenemos que preguntar sobre el motivo de consulta y claro, esto se le explica a la evaluada en este caso que se realizó con fines de aprendizaje en el marco del curso de pruebas psicológicas y por ende la beneficiaria no va a tener conocimiento del diagnóstico en sí porque es una cuestión pura de aprendizaje. Ya esto va a variar de qué tipo de aplicación sea la que se dé. Laboral, legal, los motivos de consulta varían dependiendo del caso. Y bueno, como tercer punto a rellenar tenemos los datos de la evaluación que se dio el día tal, del mes tal del año 2021, lugar de evaluación, en este caso fue virtual vía Teams, vía Zoom, vía cualquier otro medio, o ya en presencial, colocando, se dio en tal lugar, en la sala de la persona evaluada. Cantidad de sesiones realizadas, en este caso fue una, hora de inicio, hora de fin. Estas son cuestiones que se deben aclarar también para tener un control del tiempo y de los materiales a utilizar. En este caso fuimos dos las evaluadoras. Bueno, los instrumentos utilizados vinieron a ser el test de la persona bajo la lluvia y el proyectivo de Karen McCover. Esto vendrían a ser los datos de la evaluación. Seguido están las observaciones generales, donde nosotros describimos el ambiente físico. La evaluación se realizó de manera virtual, vía Teams. La evaluada se encontraba en su sala, en un ambiente ordenado, con buena entrada de luz. Y bueno, cuestiones ya que refieren al ambiente de la persona, ¿no? Vendría a ser el cuarto, la cocina, y esto para tener en cuenta su contexto. Respecto a la descripción física del examinado, también tenemos que ser muy observadores. En este caso, si tenemos este impedimento que vendría a ser la virtualidad, también se puede examinar bastante. Por ejemplo, en esta entrevista que se dio vía Teams, ahí colocábamos, el aspecto evaluado coincide con su edad cronológica, tiene el pelo pintado, está vistiendo una polera, un pantalón. Esto, claro, la persona te lo cuenta, pero hay aspectos que sí podemos ver. Sí, se encuentra maquillada, usa aretes, se ha peinado para la ocasión o no lo ha hecho. Y bueno, esto nos lleva después al punto número 3, la observación general, que vendría a ser la observación de la conducta, ¿no? Desde el inicio la evaluada se mostró cooperadora, sin embargo nos manifiesta que se siente un poco cansada y nosotros paréntesis, luce cansada, ¿no? Esto o también
constantemente interrumpe la sesión para ver su celular, o constantemente su mamá le llama teniendo conocimiento que estamos en sesión psicológica. Podría ser, llama a su perro para saludarlo, o eh, actúa de manera pueril frente a nosotros a fin de causar gracia. Estos son elementos de la observación de conducta que son muy importantes y sirven para el diagnóstico total. Entonces, bueno, para pasar ya al antecedentes de importancia, que vendría a ser el punto 5, aquí describimos al evaluado y lo que ella nos relata, ¿no? Ella se considera una persona reservada, pero que cuando debe decir alguna cosa es directa, considera que el periodo de confinamiento le obstruyó en tantas cosas, pero sin embargo pudo descubrir nuevas habilidades personales que antes pensaba imposible. Si bien ha tenido episodios de estrés, tal cosa, ya me cuenta que no está con sus amigos mucho tiempo, ha terminado con su pareja, y bueno, estas cuestiones que la misma evaluada te va a preguntar, pero como hemos visto anteriormente en los aspectos teóricos, nosotros también tenemos que prestar el espacio para poder, digamos, intervenir de manera asertiva para generar fluidez de la conversación y de los datos también. Asimismo, también cuando callarnos y cuando, digamos, recordarle a la persona un poco el tema en cuestión, ¿no? Que vendría a ser nuestra sesión. Y bueno, seguido está el punto número 6, que vendría a ser la interpretación de resultados. Ya después de lo recopilado, de lo analizado también a nivel científico, según nuestros autores o según las pruebas proyectivas que hayamos brindado, decimos que Amaris tiene una personalidad pasiva frente al entorno, asimismo muestra inseguridad al contacto y bueno, sus relaciones interpersonales suelen ser, digamos, peligrosas porque Maris tiende a buscar este tipo de, de relaciones debido a su falta de seguridad o bueno, no cuestiones ya que refieren propiamente al análisis, pero claro, esto sí estimo que deba ser una cara y media, porque también debe ser conciso y justamente para recaer en la objetividad del análisis. En el punto número 7 tenemos recomendaciones que debido al caso como psicólogos también las redactamos, sin embargo en este caso no se lo entregamos por las cuestiones que ya dijimos que son meramente de aprendizaje, ¿no? Y parte del curso, pero claro, se recomienda terapias para desarrollar decir, cualidades personales. Se le recomienda que haga yoga para que mantenga esta conexión con su cuerpo y tal. Obviamente se le recomienda que lleve sesiones de psicoterapia. Y, y bueno, sí, finalmente tenemos el anexo, el punto 8, donde colocamos las fotografías, bueno, el dibujo de la figura humana, el dibujo de la persona bajo la lluvia y estas imágenes que nos permitan a nosotros y bueno, incluso al lector o a quien se le recepcione esta investigación, que también pueda tomar en cuenta de que nuestro análisis es completo y nos basamos en tales datos. Seguido, bueno, están las pruebas y la impresión gestáltica, que vendría a ser, por ejemplo, expresan una persona infantil y en la parte baja cierta rigidez que corresponde a lo que hemos visto en los anexos del dibujo de la figura humana, la persona bajo la lluvia. Seguido están los aspectos relevantes de la prueba, por ejemplo, acá en los aspectos relevantes de la prueba podemos decir que los dibujos de los anexos, al encontrarse en el lado izquierdo, reforzaban esta cuestión del pasado, del inconsciente, y más anexado a lo materno. Por ejemplo, el dibujo se encontraba pequeño, simula inseguridades, temores, retraimientos, y bueno, las líneas se encontraban fragmentadas, pero por algunos lados muy reforzados, y esto, claro, es de total importancia, pues valida nuestro análisis. Y bueno, claro, sí, me olvidé mencionar las pruebas, pero
Bueno, las pruebas refieren al tiempo o el contexto en el cual se dieron la aplicación de las pruebas proyectivas. En este caso, podríamos decir, el primer dibujo se dio 6 minutos. Amaris preguntó una historia corta. ¿Puedo borrar? ¿Tengo tiempo? Las cuestiones en las cuales la evaluada responde al cómo realizar las pruebas. Eso también es de suma importancia, pues nos revela rasgos de su personalidad. Y, y claro, sí, a ver si respondo correctamente a tu comentario. Y, y bueno, finalmente se daría el adjunto de los consentimientos informados, que como vimos en los PPTs anteriores, es una estructura sencilla, pero sin embargo de mucha importancia, pues de eso deviene si se realiza o no una prueba. Y, y claro, estas serían las partes del informe psicológico. Es una cuestión, yo creo, sencilla, que con la práctica se hace más viable el trabajo. Y claro, este es un proceso de suma importancia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Aquí tiene la bibliografía, el código de ética ontológico que mencionamos en la parte teórica y Caterno Beatriz, que fue la base de todo el trabajo. Muchas gracias.